Entre todos los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial, hubo 8 que estaban destinados a ocupar la Casa Blanca. Obvio, ninguno de ellos podía soñar en esos momentos que algún día se convertirían en presidentes. No obstante, las circunstancias nos fueron llevando a ello. Tras la presidencia del general Eisenhower durante los años 50, le llegó el turno a John F. Kennedy, quien marcaría toda una época pese a tan solamente estar 2 años en la Casa Blanca, de 1961 a 1963. Unos meses antes de que Estados Unidos entrase en la guerra, en la primavera de 1941, Kennedy se ofreció como voluntario, pero fue rechazado porque tenía problemas de columna. No obstante, a pesar de esto, logró alistarse en septiembre de ese año, gracias a las influencias de su familia. Tras el ataque a Pearl Harbor, Kennedy fue destinado al Pacífico. El 2 de agosto de 1943, siendo alférez de navío, Kennedy padeció un dramático naufragio en las aguas de las Islas Salomón, cuando su lancha fue abordada por un destructor japonés. Aunque Kennedy resultó herido, ayudó a 10 de sus compañeros sobrevivientes para que se pusieran a salvo, llegando hasta un atolón. Tras ser rescatado gracias a un mensaje que escribió en un coco y que un nativo llevó hasta una base norteamericana, fue condecorado con la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines, por tener una conducta extremadamente heroica, por su valor sobresaliente, su entereza y su liderazgo. A principios de 1945 fue repatriado por recomendación médica. Al llegar a la presidencia, ese episodio fue popularizado, y la lancha, cuyos restos no serían encontrados sino hasta el año 2002, se convertiría en una embarcación famosa. Sin embargo, Kennedy aseguraba no sentirse merecedor de aquellos reconocimientos, y por el contrario lamentaba la muerte de 2 miembros de su tripulación. El sucesor de Kennedy en la Casa Blanca, el tejano Lyndon B. Johnson, sería presidente de 1963 a 1969. Durante la guerra, Johnson había tenido el honor de ser el primer congresista en alistarse, enrolándose en la Marina, en donde realizaría labores de inspección en el Océano Pacífico. En una ocasión estuvo a punto de perder la vida, cuando en una gira de inspección encargada por el presidente Roosevelt, participó como observador en una misión de bombardeo sobre una base japonesa en Nueva Guinea. Johnson tenía asignado una plaza en uno de los bombarderos, pero justo en el último momento se le cambió de aparato, quitándolo del primero en el que estaba y removiéndolo a otro, lo cual le salvó la vida, ya que el primer aparato en el que se encontraba Johnson fue derribado y no hubo ningún sobreviviente, y por esto pudo salvar la vida. Un golpe de suerte, dirían algunos. Pero en esa misión, Johnson también protagonizaría un hecho controvertido. Su avión tuvo que regresar antes porque, supuestamente, había sido atacado por los aviones japoneses. El haber sobrevivido ese ataque les opuso a Johnson la concesión de una estrella de plata por parte del general Douglas MacArthur. Sin embargo, varios testimonios asegurarían que el regreso precipitado del aparato en realidad fue a consecuencia de una avería y que el avión de Johnson nunca estuvo bajo fuego enemigo. Una versión de los hechos que hay que decir se vería apoyada por los registros oficiales de la Marina. Richard M. Nixon fue presidente entre los años de 1969 a 1974. Era un abogado en Los Ángeles cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Se alistó en la Marina en agosto de 1942, aunque los primeros meses no pasó de ser el encargado de servir hamburguesas y refrescos en la cantina de una base aérea de Iowa. Después pidió ser destinado al Pacífico, pero ahí tampoco vería mucha acción, ya que se dedicó a tareas burocráticas. En octubre de 1943 alcanzaría la graduación de teniente, aunque siempre se mantuvo lejos de los combates. Sí, la guerra no le fue tan mal a quien luego sería conocido como el tramposo Dick, puesto a que, gracias a sus habilidades en el póker, logró reunir la nada despreciable cantidad de $10,000 en 1945. Curiosamente, los candidatos que se habían enfrentado en las urnas con Johnson y Nixon, Barry Goldwater en 1964 y George Matt Coburn en 1972, habían servido como pilotos de bombardeo en las fuerzas aéreas. Así que pues ambos fueron derrotados por 2 veteranos de la Marina. Los trucos de Nixon pudieron servirle durante la guerra para ganar en el póker, sí, pero no serían suficientes para esquivar las consecuencias del escándalo de Watergate, lo que le acabaría costando la presidencia. Su sustituto, Gerald R. Ford, que desempeñaría el cargo hasta 1977, también había servido en la Marina.
Ford fue director de educación física en el portaaviones USS Monterrey. Su buque realmente no llegó a ser atacado por los japoneses, pero sufrió un grave incendio en diciembre de 1944, a consecuencia de un tifón. Durante las labores de extinción del fuego, Ford resbaló y estuvo a punto de caer al agua, en lo que fue el momento de mayor peligro que experimentó durante toda la guerra. Jimmy Carter, el máximo mandatario de 1977 a 1981, entró en la Academia Naval de Annapolis en verano de 1943, no llegando a ser destinado al frente. Se graduó como oficial de 1946, cuando el conflicto ya había terminado, obteniendo el puesto 59 de 820 alumnos de su grupo. El actor Ronald Reagan, presidente de 1981 a 1989, se incorporó a las filas el 18 de abril de 1942. Debido a su miopía, fue clasificado como apto solamente para servicios limitados, lo que lo excluía del servicio en el exterior, por cegatón. Aunque llegó a ser capitán del ejército, su cometido estaría lejos de los campos de batalla, dedicándose a protagonizar películas de tropa. De hecho, durante toda la guerra no pasó ni una sola noche en un cuartel, pudiendo dormir siempre en su casa. El último presidente norteamericano que tomó parte en los combates de la Segunda Guerra Mundial sería el sucesor de Reagan, George Bush padre, que alcanzaría la presidencia en 1989 y no repetiría mandato. Tras el ataque a Pearl Harbor, Bush decidió unirse a la Armada, con apenas 17 años de edad. Tras completar su formación, se convirtió en piloto de aviación naval, cuando le faltaban tan solamente 3 días para cumplir 19 años de edad, siendo en ese momento el aviador naval más joven. Bush tuvo una actuación heroica durante la contienda, participando en junio de 1944 en la Batalla del Mar de las Filipinas. En septiembre de 1944 su nave fue alcanzada por un fuego antiaéreo, pero aún así pudo completar su misión, hasta que saltó en paracaídas, siendo rescatado por un submarino. Por eso y muchas otras cosas más, fue distinguido con muchas condecoraciones. Finalmente, el último veterano que intentó llegar a la Casa Blanca fue el republicano Robert Dole, soldado de infantería en la campaña de Italia, en donde resultó gravemente herido por el fuego de una ametralladora. Dole cayó en las elecciones de 1992 ante Bill Clinton. Nació al año siguiente del fin de la contienda, o sea, en 1946.